Que Dios nos bendiga más, hermanos y hermanas, amigos y amigas que van a poder ver este video. Bienvenidos a su canal Atalayas en los últimos tiempos, un canal que se ha creado con el propósito de darle la gloria y la honra a Dios primeramente y después para poder predicar la palabra, ese mensaje de salvación, ese mensaje que liberta a las personas de la esclavitud del pecado. Gloria a Dios. Mis hermanos también que comparten y predican la palabra, Dios les pueda bendecir en este canal. Vamos a meditar, hermanos, en las Sagradas Escrituras en este día. Vamos a leer en el libro de los Salmos para dar inicio, para luego orar. Vamos a leer en el Salmos capítulo 100. Salmos capítulo 100, verso 1 en delante. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y nos dice a cada uno de nosotros: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gloria a Dios. Venimos en palabras de oración para darle gracias a Dios primeramente, porque nos permite poder estar en esta grabación, en este video, para poder compartir un poco acerca de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Venimos en palabras de oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora te presento mi vida, Señor, reconociendo que solo tú, Padre Celestial, eres quien nos perdona, eres quien nos da esa salvación tan grande, quien nos ha redimido por medio de tu Hijo Jesucristo, mi Dios. En esta hora yo te pido por aquellos que van a poder mirar esta grabación, Señor, este video, Padre Celestial, que van a poder escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, mi Dios amado, que seas tú glorificándote, que seas tú libertando por medio de tu palabra, ya que tu Espíritu Santo dice ella misma que es quien convence al hombre de pecado. Padre, yo te pido que esa palabra nos traiga exhortación, consolación, mi Dios amado, sanidad a nuestra alma, para perdón, para salvación y liberación de nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos toda obra de las tinieblas por tu palabra, por tu autoridad, mi Dios. Seas tú obrando poderosamente. Reprendemos toda obra de las tinieblas, todo ataque de brujería, de hechicería, de santería. La reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo dardo de demonio, Padre, de cada una de la vida de tu siervo, en el nombre de Jesús de Nazaret lo reprendemos. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer y meditar en las Sagradas Escrituras en el libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. La palabra la leo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dice a cada uno de nosotros: El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Gloria a Dios. Yo quiero, amado hermano y amigo, que meditemos bajo el pensamiento: la salvación es individual. Gloria a Dios.
bajo ese pensamiento. La salvación es individual. Gloria a Dios. Cuando se le es dada esta palabra al profeta Ezequiel, el pueblo de Israel, gloria a Dios, había estado abatido por aquel reino de Babilonia. Gloria a Dios. Pero dice la palabra en el verso 1 del capítulo 18, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Dios les está hablando al pueblo de Israel y esta palabra abarca a todo ser humano. En las Sagradas Escrituras hablamos y vemos de que nos habla muchas veces específicamente a la iglesia, pero también de una u otra manera es aplicativo para todo aquel que lo escucha. Acá al pueblo de Israel, según ellos pensaban y creían, según Dios les dice, ustedes creen que el pecado, así como se usa ese refrán de que el padre comió las uvas agrias y los hijos tienen la dentera, es decir, caries, la palabra dice que Dios les dice que ellos pensaban eso, pero vemos versos más adelante que la palabra le dice, Jehová le dice por medio de la palabra al pueblo de Israel que el padre, el hijo no llevará el pecado de su padre, ni el padre va a llevar el pecado del hijo. Les quiso decir que cada uno que cometiese pecado contra él, a él se le iba a demandar o a él se le iba a juzgar, a sentenciar por los pecados que había cometido. No los pecados de su padre, no los pecados del hijo iban a ser sentenciados al padre, no. Por eso es que ya al final, en el verso 9 y 20, dice, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Como quien dice, cualquiera se puede preguntar si la maldad con la cual me han hecho mis padres, quizás yo la voy a llevar o así. Les dice Jehová, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Aunque el padre hubiera pecado, les dijo Jehová, pero si el hijo se guardaba para él, entonces iba a vivir, no iba a ser sentenciado por el pecado de su padre. Y entonces es cuando Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Gloria a Dios. Y es que, amado amigo y amado hermano, la palabra nos enseña de que concerniente a otras cosas, concerniente a muchas de las cosas que hoy en día podemos ver, cualquiera nos puede ayudar, cualquiera nos puede contribuir. Si estamos llevando una carga, si estamos llevando un peso, cualquiera nos puede echar una mano, pero concerniente al tema de la salvación, es algo entre Dios, entre yo y Dios, es algo que está enmarcado en lo que corresponde a la responsabilidad personal de cada persona. Usted, amado amigo que me está escuchando, usted tiene la responsabilidad de su salvación. Tiene que entender que no quiere decir esto que ya no le vamos a predicar, no, porque es una responsabilidad nuestra también. Pero personalmente, como persona, como seres humanos, como criatura, cada persona tiene una puerta la cual puede o tiene la autoridad de abrir o de mantener cerrada.
Y esa es la salvación. La salvación ha sido revelada a nosotros los seres humanos, pero resulta ser que la maldad que sobreabunda en los corazones de cada ser humano le impide muchas veces que esta salvación la encuentre agradable para él. Es más, el ser humano se deleita en el pecado, se inclina por la condenación y no por la salvación. Cualquiera pudiera decir, bueno, la salvación, puedo hacer algo para salvarme. Resulta ser que la palabra nos enseña de que no hay mérito alguno. En esto de la salvación, nadie puede hacer, yo puedo contribuir nada más a predicar la palabra. Mis hermanos que también comparten la palabra en este grupo pueden contribuir únicamente a anunciar, a predicar la palabra, y que usted la pueda escuchar, que el amigo la pueda escuchar, y conforme a la autoridad del Espíritu Santo obra en los corazones, y de esa manera hay alguien que se arrepiente y es salvo para la gloria de Dios. Pero resulta ser que concerniente a que alguien pudiera decir, yo me voy a salvar porque fulano está yendo a la iglesia. Yo me puedo salvar porque mi mamá es cristiana, mi papá es cristiano. La palabra enseña de que no es así. Vamos a leer siempre en el libro de Ezequiel, capítulo 14. Gloria a Dios. Ezequiel, capítulo 14, versículo 12. Siempre Jehová hablándole al pueblo de Israel, porque resultaba ser que el pueblo de Israel normalmente, amado hermano y amado amigo, amiga que esté escuchando, el pueblo de Israel veía la gloria de Dios constantemente, pero resulta ser que así como veían la gloria de Dios, también así le daban la espalda. Así también les importaba poco que muchas veces Dios los librara del enemigo, que hubo un Dios que los sacó de Egipto, de la esclavitud, pero siempre se volvían a la idolatría, siempre se volvían a hacer pecado y maldad contra Dios. Pero mira lo que les dice Dios al pueblo de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perdidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare el sustento del pan, y le enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Mire cómo Dios es tan claro en lo que nos habla a nosotros, en lo que le dice al pueblo de Israel, en lo que le dice a las personas también. Pone este ejemplo Dios concerniente a que es algo tan personal, es algo tan individual, en lo que usted y yo, amado amigo, amado hermano que esté escuchando, Dios nos hace ver la claridad y la responsabilidad que nosotros tenemos concerniente a la salvación. Y les dice Jehová que si la tierra pecara o alguna ciudad pecara contra él, y él hiciera venir peste o pasar espada y matar a hombres y bestias, pero si en aquella ciudad o en aquel lugar estuvieran Noé, Daniel y Job, por la palabra entendemos que fueron hombres que alcanzaron gracia y misericordia delante de Dios. Pero dice que ellos por su justicia, oiga, para que no nos equivoquemos, para que nadie pueda decir es que yo porque fulano ya es salvo, yo también me voy a salvar. No, Dios nos aclara, Dios le aclara a usted, amigo, que usted necesita urgentemente ser salvo, porque la condición en la que usted se encuentra no es una condición de salvación, es una condición de perdición, de condenación eterna.
Entonces, lo que le dice Dios, dice Jehová, ellos por su justicia librarían únicamente, oiga, únicamente librarían sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Esto no lo digo yo, no lo dice nadie más, solo lo repetimos. La palabra viene directamente de Jehová. Dice que por su justicia, es decir, cada ser humano tiene una obra que hace día tras día. Su vida y mi vida es una obra delante de Dios. Y como usted esté caminando y yo esté caminando, esa es la obra bajo la circunstancia, es decir, bajo el lineamiento que usted y yo estemos caminando. Así se va a definir la obra que usted y yo estamos produciendo. Resulta ser que Jehová dice aquí en la palabra que Noé, Daniel y Job solo se librarían ellos por su justicia, les alcanzaría para librar sus almas, nada más. ¿Por qué? Porque anduvieron íntegramente, pero no pueden salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Pone el ejemplo Dios para que no crea que es algo que está, que no, es algo real, no es algo, es algo que Dios toma un ejemplo y lo basa a la realidad del ser humano. Muchas personas creen que pueden ser salvos porque ya otro aceptó a Cristo y porque fue parte de la familia. No, Dios dice que Daniel, Noé y Job salvarían únicamente sus propias vidas, no la de nadie más. Y allí se derriba el falso argumento de que otros pueden interceder por nosotros. Solo como hayamos andado delante de Dios en vida, porque no es que de que ya después de muerto, no, en vida define. Mire el ejemplo que pone Jehová. Estos hombres, aunque quizás algunos ya hubieran pasado, ya habían muerto, pero pone el ejemplo que ellos solo podían hacer algo por ellos, no por nadie más. Entonces, debemos de comprender que la salvación es algo tan elemental porque hoy en día encontramos dos ámbitos o dos campos de personas, los salvos y los que no son salvos, los que han recibido a Cristo y no han recibido a Cristo. Entonces, la salvación se define, uno, primeramente por creer en el Hijo de Dios. Las Sagradas Escrituras nos dice en el Evangelio según Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera ha amado Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la primera condición en la que podemos encontrar personas hoy. Personas que han creído en Cristo, que han tenido una experiencia personal con Cristo. Pero también dice en el verso 17, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es decir, la palabra también nos dice que el que rehúsa creer en el Hijo ya es condenado porque no ha creído en Él. Entonces, amado amigo, amado hermano, la salvación es algo meramente personal en el sentido de que yo decido conforme a mi vida cómo la estoy viviendo. ¿Cómo va a ser, amigo, de que Dios en sus mandamientos, en su palabra, abomina la idolatría, abomina la borrachera, abomina el robo, el homicidio, abomina la mentira? ¿Qué más abomina? Dice la palabra. Los afeminados, hombres que se echan con hombres, y esto aplica en un término general. Y cuánta maldad más que hay que se puede y se deriva de estas cosas, de estos pecados. Entonces, ¿cómo puede decir una persona en esta situación que es salva? Hay algo bien, mire, hay algo tan tremendo de que esto mucha gente dice, no, es que yo hago buenas obras. Yo quizás no voy a una iglesia, no me congrego en este sentido, yo no he recibido a Cristo, pero
yo no hago nada malo. Resulta ser que eso no es mérito para que pueda decir que pueda tener una oportunidad de salvación, porque si se ha rehusado creer en el Hijo de Dios, la palabra enseña que entonces no es salvo, es decir, no ha aceptado el plan de salvación, no ha aceptado el sacrificio en la cruz del Calvario que hizo Jesucristo, no ha aceptado aquella ofrenda que vino a redimirnos a nosotros de pecado, a todo ser humano. Entonces no puede decir. Muchas personas dicen yo hago obras porque en la Biblia dice que la fe acompañada de obras y así, pero muchos están llevando solo por las obras y la fe queda por un lado. El obedecer la palabra de Dios queda por un lado. Pueda que usted le dé 100, 200, $300 a una persona que necesite, pero si su vida está en pecado y desagradando a Dios, entonces la palabra enseña de que no es salvo. Mire lo que nos dice la carta a Tito, carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Gloria a Dios. Carta a Tito, capítulo 3, versículo 5. Mire qué es lo que dice aquí. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Oiga, ¿por qué nos salvó Jesucristo? ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Hemos sido salvos por el sacrificio, por amor que Él tuvo a nosotros, pero no por obras, dice la palabra, de justicia que nosotros hubiéramos hecho, es decir, lo que usted haya podido regalar, pero si estaba bebiendo, eso no le cuenta. Pero aquí lo que cuenta en realidad es el sacrificio, el recibir a Jesucristo, lo que nos toma por ser salvos, el recibir y vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el amamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, hay personas que se justifican en estos tiempos, los cuales dicen, no, pero yo no, mire, yo no he matado, yo no he hecho esta cosa, yo no bebo, pero sí el simple hecho de que usted está alejado sin recibir a Cristo, eso en su salvación, en un tema personal, está en peligro. ¿Qué nos dice la palabra? También que la salvación es algo gratuito, es algo lo cual no nos cobra nadie. Mire, las obras que usted y yo podemos hacer, eso solo es parte de lo que la palabra nos enseña, pero no nos da méritos de salvación. El constante vivir apegados a lo que Dios nos manda, la vida en consagración, es lo que nos hace que nosotros estemos capacitados y preparados, aptos para poder estar y entrar al reino de Dios. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que así la salvación, la palabra nos enseña que no debemos descuidarla. Por eso es que es tan personal. Voy a poner un ejemplo. Esto es como cuando a alguien le dan una planta. Hay dos personas y a cada persona le dan una plantita, la cual ellos tienen, cada uno tiene la responsabilidad de cuidar de aquella planta, de hacer que ella tenga los cuidados, el ambiente y todo para que pueda ir creciendo. Resulta ser que uno le pone los cuidados que necesita, investiga, compra abono y hace tantas cosas, pero el otro no le importa, le interesa poco el querer cuidar esa planta.
Pero viene el momento en que aquella persona que dio estas plantas a cada uno, viene y pregunta por la planta. Y le dice, bueno, a ti te di esta planta y a ti te di otra similar igual. Y vemos y podemos decir que uno, el que la cuidó bien, el que hizo todo lo posible, jalaba agua, la regaba, iba e investigaba, compraba abono, hizo que creciera y todo, y dio hasta fruto. Pero aquel a quien se le da una planta y la descuidó, se le dio aquello, y ya después quiera decir que va a probar también, es decir, va a pasar la prueba o va a ser aprobado porque el otro tiene la planta viva todavía, aunque la de él se secó, se marchitó y ya no hay nada, pero porque el otro tiene la planta todavía en pie y todavía está reverdecida y está dando frutos, pueda decir que va a ser aprobado o le van a decir que está bien, que el otro le va a valer para que él pueda aprobar. Eso no, ni en la lógica, ni como quiera que busquemos vamos a poder encontrar eso en la palabra de Dios. Es por eso que mire qué es lo que nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Nos dice esto: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo que viene a esta tierra son juicios. Lo que hay para el ser humano, amigo y amiga, hermano, hermana, que van a ver este video, lo que hay, si hizo y si anduvo conforme a la voluntad de Dios, hay vida eterna, hay salvación. Pero si no anduvo conforme a la voluntad de Dios, lastimosamente la escritura dice que si se muere va a ir directamente al infierno, a la condenación eterna. Entonces, pero es decir, que si descuidamos la salvación que tenemos, muchos dicen que no se puede perder, pero la verdad es que sí. Dice aquí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquellos que de ellos es la responsabilidad, nosotros anunciamos la palabra, el evangelio de Dios de salvación, pero cada persona decide qué es lo que habrá dentro de su corazón. Cada persona decide qué es lo que entra a su casa, qué es lo que entra a su vida. Y si usted permite que Dios entre a su vida, la palabra nos enseña de que habrá una limpieza total en su vida. La palabra nos enseña de que usted dejará el pecado, dejará la vida vieja, dejará la mundanalidad, la perversión, cuántas cosas que la palabra nos enseña. Pero resulta ser que si descuidamos esta oportunidad, esta salvación que Dios nos da, dice, cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada a nosotros por los que la oyeron. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Porque antes estaba hablando en el verso 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y esto es para nosotros los cristianos también. No sea que nos deslicemos. La palabra enseña que el que crea estar firme, mira que no caiga, dice la palabra, que tenga ese cuidado, no vaya a ser que nos deslicemos en nuestro caminar como cristianos, pero amigo, también en su caminar por esta tierra, es necesario que usted entienda que usted necesita ser salvo. ¿Y por qué dice si la salvación es personal? ¿Por qué me está diciendo si yo ya sé que necesito ser salvo? Pero la palabra nos enseña de que hemos sido comisionados, no por hombre alguno, no fue el Papa que
que enseña la mentira al ser humano. No fue un gobernante, no fue un presidente, no fue un alcalde, no fue alguien que ande en cosas malas. No, fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue el Señor Jesucristo cuando establece el evangelio y viene y fundamenta su iglesia en esta tierra, de la cual por misericordia de Dios somos parte todos aquellos que recibimos a Cristo. Entonces, es algo tan necesario que no hay que descuidar la salvación. Usted, amigo, ¿cómo usted puede descuidar la salvación? Mire, la salvación puede descuidarse. Lo primero es no atendiendo el llamado que Dios hace a su vida. Esa es la primera forma en cómo usted está descuidando su salvación. Lo segundo es haciendo aquello que va en contra de Dios, es decir, pecando contra Dios, adorando imágenes, venerando también, como dicen que, pero en realidad es adoración. Resulta ser que de esa manera usted está descuidando su salvación. En la mentira usted está descuidando su salvación. En la forma en cómo se viste, en cómo nos regimos, también estamos descuidando aquello de lo cual damos testimonio que hemos sido salvos. En la manera en que nosotros hablamos, en la manera en cómo nosotros quizás a veces decimos o hacemos las cosas, pueda que nos lleve a descuidar esa salvación. Y amigo, usted, ¿cómo puede decir yo que podemos descuidar la salvación según la palabra? Todo aquel que no escucha esta palabra, todo aquel que no se sujeta a la voluntad, a la palabra de Dios, está descuidándola. El no querer acatar las reglas, el no querer acatar los mandamientos, los estatutos de Dios, lo están llevando a descuidar esa salvación que usted necesita en su vida. Algunos que ya estamos salvos, que ya estamos en los caminos del Señor, la palabra dice, ¿cómo escaparemos? Que veamos con diligencia. Pero para aquellos que no tienen aún a Cristo en su vida, la palabra nos enseña que usted está descuidando esa oportunidad de salvación. Y es que la persona hoy busca tantas cosas, busca tanto oportunidades de cómo crecer, de cómo ganar más dinero. Busca la oportunidad, pero está desperdiciando la oportunidad más grande de ser salvo por toda la eternidad. Entonces, amado amigo, amado hermano, tenemos que no hay que descuidar la salvación. Y otra cosa es que es necesario ocuparse en la salvación. Vamos a leer en la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es lo que el apóstol Pablo les motivaba, les incentivaba a los hermanos en Filipos. ¿Qué es lo que le dice? Bueno, ustedes se portaban bien, ustedes llevaban una vida consagrada delante de mi presencia. Es decir, cuando él estaba ahí juntamente con ellos, los iba a visitar, les predicaba y los fortalecía y los aconsejaba. Pero les dé este consejo, no solo como cuando yo estaba junto con ustedes, no. También ahora que no estoy con ustedes, también mantengan esa salvación cuidándola con temor y temblor. Entonces, amigo, también usted necesita cuidar de esa oportunidad que Dios le está brindando a usted de ser salvo. Mire, porque hoy la puede descuidar bebiendo, tomando, fumando, fornicando, adulterando, cuantas cosas más. Pero resulta ser que la palabra nos enseña que ningún hechicero, ningún adúltero, ningún idólatra, ningún afeminado, ningún homicida, ninguno de los que se echan con varones
ni mentirosos, ni borrachos, ni los que hacen abominación, dice la palabra, tendrán parte en el reino de los cielos. ¿Y por qué? Porque descuidaron esa oportunidad de ser salvos. Entonces, es necesario de ocuparse en la salvación. Y eso nos lo enseña la palabra de Dios. ¿Cuál era el pensamiento? La salvación es personal. La salvación es individual. Cristo nos enseña la palabra en el libro de Apocalipsis que al momento final Dios pondrá a un lado, a su derecha, a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. Entonces eso quiere decir que hubieron personas que anduvieron conforme Dios quiso. Quizás eran familia, quizás eran vecinos, quizás eran papá y mamá, quizás eran el padre con el hijo. Pero uno toma un rumbo diferente y el otro. ¿Por qué? Porque esto es algo individual y personal. Pero es necesario que usted atienda esa solicitud que por medio de los que pregonamos la palabra se es anunciada. ¿Por qué predicamos? Y si en la salvación es individual, es algo personal. Predicamos porque Jesucristo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y que se les enseñaran todas las cosas que yo os he enseñado, dijo él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un mandato directamente de aquel que a usted y a mí nos creó, nos da la vida y nos sostiene hasta este momento, que no ha permitido que usted se condene muriéndose sin haberle recibido. Entonces, la salvación es algo tan individual y personal, y para eso estamos nosotros, para anunciarle de que usted necesita ser salvo, que es necesario que cambie de esa manera de vida, de esa manera en la que usted está yendo por el camino del pecado, según la palabra de Dios. Según lo que la Biblia establece, que todos los caminos de aquellos que no escuchan, que desatienden la salvación, son torcidos según la palabra de Dios. Así que esto es lo que he podido compartir, y pues reflexionando sobre que la salvación es personal. Así como cuando cuando alguien se va a morir, dice: yo me quisiera morir, no quiero verla sufrir, porque es que él era tan bueno, ella era tan buena, mejor hubiera sido yo el que me hubiera muerto, estuviera postrado en enfermedad. Pero como esto es algo personal, la muerte llega a cada persona, la enfermedad llega a cada persona, y es así la salvación también. Así que damos las gracias a Dios, esperando que puedan ver hasta el final este video, esta grabación, y que sea de bendición para nuestras vidas. Vamos a orar para darle gracias a Dios, e igual orar por la petición que pueda haber, la petición que usted pueda tener, la petición que pueda haber en mi vida. Pidámosle a Dios y Él se glorificará en cada uno de nosotros. Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Señor amado, yo te doy las gracias, te doy la gloria, te doy la honra a ti, mi Señor, porque tú haces la obra maravillosa en cada ser humano. Yo te pido que le des esa alerta, mi Dios, por medio de tu palabra a cada uno de aquellos que puedan escuchar este video, este audio, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que los libertes, que los salves, transfórmalos, libértalos del pecado, de la prostitución, del homosexualismo, de la drogadicción, del vicio del alcohol, de robar, mi Dios, de la mentira, de cuánto pecado que hay en esta tierra. Yo te pido, Padre celestial, en el nombre de Jesús,
que obres en sanidad por esa parálisis cerebral en la hermana Santo García, Señor, en la madre de nuestra hermana Ivette García, Señor, glorifícate en el nombre de Jesús de Nazaret, tú que no has cambiado, tú que sigues siendo el mismo Dios real, tú que eres fiel y verdadero, en el nombre de Cristo Jesús yo te pido conforme a tu voluntad. Obra, Señor, da la fortaleza, da la sanidad, si está en tu perfecta voluntad hacerlo. Glorifícate para gloria y honra tuya. Y en el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria y la honra a ti, el único Dios verdadero. Amén y amén. Que Dios nos continúe bendiciendo más y será hasta una próxima ocasión. Que el Señor nos bendiga.